Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 9 de octubre del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La curación del ciego, parte 2. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos del 17 al 34. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. A quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, si hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Una terrible frustración y molestia embargaba a los fariseos, a los judíos, porque no podían ocultar las señales que el Hijo de Dios estaba haciendo, que con ello cada vez dejaba más clara su divinidad. Sin embargo, los judíos trataban de contrarrestar el ministerio de Jesús, difamando con absurdas declaraciones. Dicen que Jesús es pecador porque viola el sábado al sanar al ciego, y como no logran nada al respecto, también intimidan al ciego diciéndole que es pecador desde su nacimiento y que por eso había nacido ciego. Y eso lo hacían porque daba testimonio de que Jesús lo había sanado. Y no solo intimidaban al que había sido ciego, sino también a sus padres y a todo aquel que diera testimonio a favor de Jesús. ¡Qué tremenda situación! El ciego cada vez mejor de su vista, mientras que los fariseos cada vez veía mejor el ciego, mientras que los fariseos cada vez su ceguera espiritual era más severa, como decíamos ayer. Es impresionante la declaración del hombre que había sido ciego, y qué contraste con los líderes religiosos, aquellos que debían haber estado llenos de luz respecto a la venida del Mesías. Noten lo que el que había sido ciego dijo respecto de Jesús: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, noten bien, nada podría hacer. En cambio, los fariseos no querían aceptar a Jesús, no porque no vieran sus evidencias, no porque no estuvieran convencidos, sino porque se habían dejado dominar por Satanás y su orgullo y arrogancia fue superior a su humildad, y esa fue su desgracia. Hacen referencia a los judíos, los fariseos, a Moisés, y dicen que Dios sí le habló a Moisés, pero Moisés escribió de Jesús, pero ellos aún así lo rechazaron. Y así se cumple lo que el apóstol Pablo
había declarado. 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois hijos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todos los milagros que Jesús realizaba en sábado eran para aliviar al afligido, pero los fariseos habían procurado condenarlo como violador del sábado. Habían tratado de incitar a los herodianos contra él, presentándoselo como procurando establecer un reino rival. Consultaron con ellos en cuanto a cómo matarlo. Para excitar a los romanos contra él, se lo habían representado como tratando de subvertir su autoridad. Habían ensayado todos los recursos para impedir que influyera en el pueblo, pero hasta entonces sus tentativas habían fracasado. Las multitudes que habían presenciado sus obras de misericordia y oído sus enseñanzas puras y santas, sabían que los suyos no eran los hechos y las palabras de un violador del sábado o blasfemo. Aún los oficiales, noten bien, enviados por los fariseos, habían sentido tanto la influencia de sus palabras que no pudieron echar mano de él. En su desesperación, los judíos habían publicado finalmente un edicto, note bien, decretando que cualquiera que profesase fe en Jesús fuera expulsado de la sinagoga. Y eso se va a repetir en los últimos días de la historia de este mundo con el remanente, con la iglesia verdadera. Debido al orgullo y a la ambición de los hijos de los hombres, Dios ha preferido realizar, noten bien, sus grandiosas obras por medio de los instrumentos más sencillos y humildes. Dios no elige a los hombres a quienes el mundo honra como grandes, talentosos o brillantes. Elige a los que desean trabajar en humildad y sencillez, reconociéndolo como su guía y la fuente de su fortaleza. Él anhela que lo convirtamos en nuestro protector y guía en todos los deberes y asuntos de la vida. Cristo eligió lo insensato del mundo, a los que considera indoctos e ignorantes, para confundir a los sabios. Los discípulos no conocían las tradiciones de los rabinos, pero con el ejemplo de Cristo, su maestro, obtuvieron una educación de primer orden, porque tenían ante sí un ejemplo divino. Cristo les fue presentando las verdades más elevadas. A los que Dios emplea en su servicio, los prepara a su manera con el fin de que los sirvan. Los que predican a Cristo deben aprender de él diariamente para comprender el misterio de salvar y servir a las almas por las cuales él murió. Deben seguir su ejemplo en todo para compartir con otros su tierna compasión y su decidida oposición a otra obra mala. Queridos amigos y hermanos, no tenemos razones para ser ciegos espirituales. Existe abundante luz para saber perfectamente el camino que debemos seguir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.